de la palabra, misal diario para el pueblo de Dios. El libro de los jueces nos ayuda a entender la dinámica que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel. No hay que imaginarse que los jueces del libro de los jueces eran jueces como hoy en día, como nosotros tenemos el concepto en la actualidad, que es una persona que dicta leyes o que dirime en un estrado judicial, o que condena o que salva, generalmente al término al aspecto del derecho, al aspecto de los abogados, al aspecto legal, por decirlo así. Los jueces, los que juzgan y dirimen ciertos asuntos públicos, y no solo públicos, sino también privados. Los jueces en la Sagrada Escritura, por eso el texto de hoy, no es esa la intención, ni es ese el contenido. Los jueces en la Biblia son como pequeños líderes, o no pequeños, grandes líderes mejor, o caudillos, que sacaban al pueblo de Israel de cierta situación incómoda en la que habían caído, o en la que muchas veces los pueblos vecinos los invadían y ellos terminaban siendo esclavizados, terminaban oprimidos, violentados, y este líder los liberaba de esas situaciones. Por eso el juez tenía cierta autoridad y estaba amparado por Dios, el famoso Sansón. Y el texto de hoy nos dice algo muy interesante. ¿Por qué les pasaba esto al pueblo de Israel y clamaban a él para pedirle un juez? Porque ellos se alejaban de Dios, caían en idolatrías, hacían un montón de cosas, y el texto menciona pues que por eso Dios les castigaba o les mandaba esto. Es una lectura histórica de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en su contexto. Cuando se aleja de Dios, cae en incoherencias, y eso nos pasa a nosotros. Cuando empezamos a alejarnos de Dios, cuando empezamos a no ser personas de oración, cuando el creyente pierde su horizonte de sentido, que es Dios, empieza a hacer cosas incoherentes. Es decir, se empieza a portar mal en la casa, ya le da igual todo, los valores no le interesan, con los vecinos la pasa peleando, y así un montón de situaciones. Y ahí es cuando hay que aclamar a Dios para que venga y nos ayude. Por eso cuando surgen los jueces, lo hacen para que el pueblo de Israel sea liberado de todas esas situaciones, y el juez se convertía en esa persona amparada por Dios que los acompañaba. Ustedes y yo busquemos siempre juntos lo que es de Dios, busquemos aquello y no perdamos nuestro horizonte de sentido. Y hoy en día creo yo que la sociedad sí necesita mucho de reencontrarse con su horizonte de sentido en muchos ámbitos, porque a veces a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Y en esa dinámica el Evangelio es muy interesante. La pregunta que hoy en esta interacción con el chico, Jesús le hace al joven: bueno, ¿por qué me dices bueno? ¿Qué es bueno? Le dice, cuando un solo bueno es el Señor, ¿verdad? Hoy sí sería bueno hacernos esa pregunta, valga la redundancia. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es el bien en una sociedad? ¿Qué es el bien en una familia? Porque si no nos preguntamos esto, miren muchas veces en cuántas incoherencias no caemos, cuánto daño no hacemos. A veces cuando hablamos más del otro, incluso hasta hablamos mal o peleamos con los mismos miembros de la familia, con la misma pareja, que a veces pasa. Hoy en día sí sería interesante desde la perspectiva creyente, y no solo creyente, sino de todos los ámbitos, preguntarse ¿qué es lo bueno? Y eso que llamamos bueno, ¿estamos llamados a cumplirlo? Necesariamente tenemos que justificar las acciones de algunas personas como que para ellos es bueno, entonces para todos es bueno. ¿Es bueno yo salvarme de una situación justa, que es, por decir, pagar cárcel, y yo sé que tengo que pagar por algo y aún así no lo hago? ¿Qué es lo bueno? ¿A qué estamos llamados nosotros? Reflexión interesante para nuestros contextos sociales y también para nuestros contextos familiares y personales. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información: sanpablo.com.